Hola alumnos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva lección de Power BI. El tema para hoy es funciones lógicas con el argumento OR. Bueno, cuando yo necesito evaluar varias columnas, allí puedo utilizar dos argumentos adicionales, el OR y el AND, o sea, el y, ¿sí? El OR me da la posibilidad de evaluar varias columnas, ¿no? Con una sola columna que cumpla la condición, él va a ser la respuesta verdadera. Si no cumple ninguna de las preguntas que yo haga para diferentes columnas, entonces él tomará la parte falsa. Vamos a hacer un ejemplo. Yo necesito dar un bono de 200.000 pesos para las columnas que sean. Si la forma de pago fue contado, vamos a dar un bono de 200.000 pesos. O en caso de que las cantidades vendidas sean mayores a 50.000 pesos, también vamos a dar los 200.000 pesos o el bono que uno estipule dar, ¿cierto? Entonces, en cualquiera de los dos casos que se cumpla, sea el uno o sea el otro, se van a dar 200.000 pesos. Siempre en estas funciones lógicas lo que hay que saber interpretar es la pregunta. A veces no es tanto ni el procedimiento que hay que hacer, sino que muchos usuarios que cuando se utilizan estas funciones, ya sea en programación, en Excel, aquí en Power BI, la gente briega es porque no interpreta bien la pregunta. Cuando yo tengo bien claro qué es lo que tengo que hacer, pues seguramente la fórmula me va a quedar un poco más fácil de realizar, ¿no? Son dos opciones que me están pidiendo para este ejemplo. Van a dar 200.000 pesos. En caso de que las cantidades sean mayores a 50, ahí tendría los 200.000 pesos. O en caso de que la forma de pago sea contado, en cualquiera de los dos va a dar el bono de 200.000 pesos. Si yo reviso aquí ninguna cumple. Tampoco ninguna cumple aquí. Aquí tampoco, aquí tampoco, aquí tampoco. Aquí sí cumple una. Entonces, esta pregunta que tengo acá me va a permitir que él realice cualquiera de las dos, en cualquiera de los dos casos que él pues digamos que dé el bono de los 200.000 pesos. Bueno, entonces vamos a ver cómo plantearíamos esta fórmula aquí, ¿no? Teniendo en cuenta que el OR, cualquiera de las preguntas que yo haga, si cumple al menos una, él haría la parte verdadera de la pregunta. Bueno, esta función lógica se plantea de la siguiente manera. Entonces vamos a insertar nuevamente una nueva columna. Nos vamos a ubicar aquí y entonces vamos a colocar aquí para el nombre de la columna un bono, y la sintaxis de esa fórmula sería la siguiente. Entonces diríamos si, abrimos paréntesis y vendría el OR, ¿no? Abrimos paréntesis y vendría la primera pregunta, la segunda pregunta, la tercera pregunta. Allí se harían primero todas las preguntas y al final va la respuesta verdadera y vendría la respuesta falsa. Bueno, entonces vamos a preguntar que si de ventas, cantidad, no, el orden no importa como yo la tenga, ¿cierto? Como la planteé, no interesa, puede ser primero cantidad o forma de pago, no interesa el orden. Entonces vamos a decirle que si en la columna de cantidad hay un valor mayor a 50, lo que quiere decir que él la vuelve verdadera a partir del número 51, ¿cierto? Porque le estoy diciendo mayor a 50. Esa sería la primera pregunta. Ahora vendría la siguiente pregunta. Entonces, si te ventas en forma de pago es igual, y aquí vendría contado entre comillas porque es texto, contado. Ahí termina, no voy a hacer más preguntas, entonces cierro la secuencia de preguntas y coloco la coma para seguir con la respuesta verdadera. La clave está aquí en saber cerrar las preguntas, ¿no?
se hace la primera pregunta, la segunda pregunta, la tercera pregunta. En la última pregunta se cierra el paréntesis para cerrar las preguntas. Y luego, si cumple cualquiera de esas dos, en este caso la respuesta verdadera es que es un bono de 200.000 pesos. Si no la cumple, pues no hay nada. Vamos a colocar 0 en este caso. O lo pude haber dejado blanco, que se hace con la función blank, ¿no? Que ya también la vimos en un ejercicio anterior. Entonces ya aquí cierro, pero recordándoles que aquí en la parte verdadera o en la parte falsa puede ir un mensaje, puede ir una fórmula. En este caso estamos utilizando valores fijos, ¿no? Pero recuerden que siempre en estas respuestas, ya sea en la verdadera o en la falsa, pueden ir este tipo de acciones. Una fórmula puede venir, inclusive podría colocarse otra función, etcétera. Se podría anidar y hacer muchísimas cosas allí. Bueno, ya la fórmula está, entonces le vamos a dar enter y allí pues él me tiene que hacer el cálculo para, de acuerdo que en cualquiera de los dos casos él me cumpla y me coloque el bono, ¿cierto? Vamos a mirar aquí, aquí tiene el bono de 200.000 pesos, entonces vamos a ver cuál condición cumplió. Cumplió contado, ya con eso ya él coloca los 200, no interesa que aquí no sea mayor a 50. Pero con una que cumpla de las dos preguntas que yo acabo de hacer, él va a colocar el bono. En la siguiente observemos esta que sacó 0. Crédito, no cumple con la condición que va a decir contado. Y aquí tampoco es mayor a 50, entonces por eso coloca 0, ¿cierto? Revisemos otra por acá abajo. Por ejemplo aquí esta. Entonces esta, por ejemplo, cumple inclusive con las dos, ¿no? Porque dice contado y es mayor a 50. Pero con una sola que cumpla, pues como lo hemos dicho ya, él automáticamente toma la parte verdadera, que en este caso es un valor fijo. Entonces lo importante de estas funciones es saber la sintaxis, ¿no? El orden, dónde va la coma, dónde cierro el paréntesis, ¿no? Por eso siempre es importante tener un ejemplo como mínimo, sobre todo para las personas pues que no han tenido mucho contacto con funciones lógicas, pues es una forma de aprender a manejarlas bien. Siempre la función OR me va a permitir a mí evaluar el contenido de varias columnas, a diferencia de la condición lógica sencilla o la condición lógica anidada, que siempre evalúan el contenido de una celda, de una columna. Esa es la parte importante a tener en cuenta, porque muchas veces las personas no saben enfocar la fórmula, pero no saben enfocar la fórmula porque no interpretan la columna. Si a mí me dicen yo necesito pagar el 10% para las utilidades que sean mayores a 1.000.000 de pesos, pues estamos evaluando una columna, es un sí. Cuando voy a utilizar, por ejemplo, algo, si me dicen, si la bodega principal es tal cosa, pues coloquen tal argumento. Pero si no es bodega principal, sino que es bodega Arroyo Hondo, entonces haga tal cosa. Si no es bodega Arroyo Hondo, es bodega Dolores, haga tal cosa. Inmediatamente estoy evaluando el contenido de una columna varias veces, un sí anidado. Pero si me preguntan, yo quiero saber, de acuerdo a la cantidad y de acuerdo al descuento, ya iba automáticamente un OR porque estoy evaluando dos columnas. Ese tipo de detalles es lo que hay que tener en cuenta para saber qué fórmula voy a colocar. Aquí es donde muchas veces los estudiantes dicen, no, pero es que no sé si utilizar un sí anidado, un sí OR, un sí AND o un sí y. Es porque no interpretan la pregunta. Mientras usted no sepa utilizar la pregunta, pues por supuesto no va a saber qué condición lógica tienes que usar. Entonces esta parte hay que practicarla mucho. De pronto en este tema para muchas personas se les hace difícil entender esta función lógica, pero se va a dar cuenta que no es tan complicado cuando uno por supuesto estudia, practica e interpreta bien las preguntas para uno saber qué condición lógica utilizar, si una sencilla, una anidada o hasta lo que hemos visto, una función con el argumento OR. Bueno, muy bien, vamos a dejar la lección hasta aquí y nos vemos en nuestra próxima clase. Feliz día para todos.